Muy buenas noches. A nombre de Boehringer Ingelheim, le queremos dar la más cordial bienvenida a esta webinar que titulamos ¿Cómo poder disminuir la carga de ACV isquémico? Para ello contamos hoy día con dos grandes expositores y va a estar moderando el doctor Fernando Lanazzanetti. El doctor Fernando Lanazzanetti es cardiólogo, máster en ciencias de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, PhD en investigación biomédica de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular de la Universidad de la Frontera. Los dejo entonces con el doctor Fernando Lanas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Boehringer Ingelheim por convocarnos para una actividad científica tan importante como el tema del accidente vascular cerebral para Chile. Les doy también de mi parte la bienvenida a esta sesión, que no tengo dudas que va a ser de un enorme provecho para nosotros. Ahora, ¿por qué digo yo que es tan importante este tema de accidente vascular isquémico en Chile? Estos son los datos de mortalidad cardiovascular en América Latina y en Chile, y en ambos regiones es la principal causa de muerte. Pero ustedes ven que mientras en América Latina la cardiopatía isquémica representa el 42% de las muertes versus el 29% del accidente vascular cerebral en Chile, estos porcentajes son muy similares por razones que tal vez el doctor Lavado en sus estudios epidemiológicos pueda ilustrarnos. La hipertensión también tiene una carga de enfermedad más importante que en el resto de la región. Así que es un tema que debe sin duda preocuparnos, y yo quisiera aportar con algunos datos de nuestras investigaciones en sentido en cómo podemos orientar el esfuerzo para reducir la carga de enfermedad del accidente vascular cerebral. Esto es el riesgo atribuible poblacional de diferentes factores de riesgo que nosotros descubrimos en un estudio que se llama Interstroke, que es un estudio grande de 13.000 casos, 13.000 controles en diferentes partes del mundo. Ustedes ven que la hipertensión es el gran determinante del accidente vascular cerebral, es culpable, por así decirlo, de la mitad de los accidentes vasculares cerebrales. Y después actividad física y dislipidemia, sedentarismo y dislipidemia son grandes determinantes. Y hay otros también como la dieta, obesidad abdominal, factores psicológicos como estrés y depresión, el hábito de fumar. Y aquí aparecen las causas cardíacas, que fundamentalmente es la presencia de fibrilación auricular. Y aunque el riesgo atribuible poblacional en nuestro análisis para causas cardíacas es relativamente baja, lo que pasa es que la fibrilación auricular se asocia a hipertensión y a otros factores de riesgo. Entonces, en el análisis multivariado, el riesgo atribuible poblacional aparece como pequeño, pero hay que tener claro que es un 20 a 30% de los accidentes vasculares cerebrales están relacionados con la presencia de fibrilación auricular, y el doctor Asenjo nos va a ilustrar al respecto. El último aspecto que yo quiero destacar tiene que ver con prevención secundaria después del accidente vascular encefálico. La prevención secundaria, el uso de aspirina, estatina, inhibidor de enzima convertidora,
produce una reducción de eventos cardiovasculares al año muy importante en los sujetos que han tenido ya un accidente vascular encefálico. Y los datos nuestros es que el uso de estos medicamentos después de un accidente vascular cerebral en América Latina no es bueno. No es bueno en el mundo, no es bueno en América Latina. Comparado con lo que pasa en los países desarrollados, el uso de aspirina en América Latina, la barra café, es prácticamente la mitad. El uso de bloqueadores beta, o esto más bien para cardiopatía coronaria, ¿no? O inhibidores de enzima convertidora no es tan malo, pero el uso de estatina es marcadamente deficiente. Y este mal manejo que hacemos de nuestros pacientes en prevención secundaria tiene un impacto grande en los eventos cardiovasculares que siguen al año después de un primer accidente vascular cerebral o de un infarto. Ustedes ven que el número de eventos, de nuevo, es más que el doble que en los países que tienen una buena prevención secundaria. Y quería terminar con un factor de riesgo que no está en nuestra mano manejar como médicos tratantes, pero por nuestro deber hacia la comunidad, sí debemos preocuparnos, que es el tema de la muerte por contaminación ambiental. Uno siempre piensa que la muerte por contaminación ambiental es respiratoria, pero de acuerdo a los datos de la OMS, la contaminación ambiental mata a tanta gente como el tabaco, y lo mata fundamentalmente de cardiopatía isquémica y de accidente vascular cerebral. El 20% de la mortalidad por accidente vascular cerebral es atribuible a la contaminación ambiental. Así que en relación a eso también tenemos un trabajo que hacer como médicos responsables de nuestra comunidad. Y eso es lo que quería contarles como una introducción a las interesantes conferencias que vamos a escuchar. Bueno, la primera conferencia la va a dar el doctor Pablo Lavados. Él es neurólogo clínico de la Universidad de Chile, es subespecialista en neurología vascular de Johns Hopkins y máster en salud pública de esa misma universidad. Trabaja en la unidad de neurología vascular en el servicio de neurología en la Clínica Alemana de Santiago. Además, es jefe de la unidad de investigaciones. En alguna ocasión tuve el honor que me invitó a conocerla. Y la unidad de investigación y de ensayos clínicos de la Clínica Alemana. Es profesor de neurología de la Universidad del Desarrollo y actualmente él es vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cardiovasculares. Él nos va a hablar de una publicación reciente en Lancet, en una de las revistas Lancet, sobre el estudio Yandu, sobre la incidencia, factores de riesgo, pronóstico, calidad de vida relacionada con la salud después de un accidente cerebrovascular en una comunidad de bajos recursos en Chile. Así que es un tremendo aporte que él hace al conocimiento internacional. Doctor Lavados, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Lana, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a todos, a Xochicalli, a Beringer y a todos los participantes que esta noche nos están viendo. De estar acá. Voy a compartir mi presentación ahora. Y espero que ahí se vea bien. Bueno, vamos a presentar los datos del proyecto Ñandú.
Este es un proyecto FONIS, cuyo nombre es Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de Intervenciones en la Enfermedad Cerebrovascular en la región de Ñuble, Chile. Y básicamente lo primero es discutir por qué estamos aquí, por qué carga de enfermedad es relevante, enfermedad cerebrovascular. Y estos son datos del proyecto Global Burden of Disease, son datos del 2019, y nos muestra que en Chile los ataques cerebrovasculares son la segunda causa de muerte, correspondiendo a un 18%, y son la segunda causa de muerte y discapacidad combinada o AVISA, ambos después de la enfermedad isquémica del corazón. Y por lo tanto, por eso estamos reunidos aquí con este tema. ¿Qué sabíamos antes del proyecto Ñandú? Teníamos datos poblacionales de un estudio que hicimos en Iquique entre el 2000 y el 2002, el proyecto PISIS. Esa es una población de 200.000 habitantes aproximadamente, una ciudad, como ustedes saben, geográficamente bien delimitada, en la costa y el desierto, una ciudad cercana, la ciudad más cercana hasta 300 kilómetros, y encontramos una incidencia moderada con 290 casos, con una tasa cruda de 73 por 100.000 habitantes, donde el 65% correspondía a ACV isquémico, con una edad promedio de 61 años en hombres, 68 en mujeres y una letalidad a 30 días de 23%. Sabíamos que el riesgo de morir por ataque cerebrovascular en Chile era distinto en las distintas regiones, y esta es una regresión logística que demuestra un estudio que hicimos mirando el riesgo de muerte, y en la región del Biobío, que incluía en ese momento la actual región de Ñuble, la tasa era la más alta del país. Y si uno miraba las tasas de mortalidad estandarizada, de mortalidad por ataque cerebrovascular, la tasa de Biobío, si bien iba bajando, era más alta que la tasa de Chile, de una forma muy significativa. Y si uno desagregaba las provincias de la en entonces región de Biobío, encontrábamos que la tasa en la provincia de Ñuble, actual región de Ñuble, era claramente la que contribuía a esta alta tasa y era la más alta. Y eso nos motivó entonces a preguntarnos qué pasaba en esa región. Sabíamos que por estudios hospitalarios, un estudio que hicimos en más del 50% de los pacientes hospitalizados por ACV en ese periodo, sabíamos que la letalidad a los 30 días era de 18%, al año de 30% y al otro año de 38%. Y también sabemos que hay una asociación entre letalidad y mortalidad, y entre incidencia y mortalidad. Y por tanto nos pusimos, la pregunta de investigación fue, ¿la mayor mortalidad en ataque cerebrovascular en la región de Ñuble se debía a mayor letalidad? Es decir, los casos eran más severos y se morían o no los tratábamos adecuadamente, o mayor incidencia, y sabemos que está esta relación. Nuestro objetivo entonces fue medir la incidencia, la letalidad, la discapacidad, la oportunidad, la calidad de atención, la calidad de vida a mediano plazo mediante un sistema de vigilancia estandarizado en la entonces provincia de Ñuble, actual región. Capacitar a todo el personal de salud en la atención de pacientes con ACV basados en protocolo, e implementar un plan de educación a la comunidad. Ese fue nuestro objetivo. Habían objetivos específicos, como ustedes entenderán: estimar incidencias según variables sociodemográficas y factores de riesgo, estimar incidencias según tipo patológico y etiológico, estimar letalidad a los 30, 180 y 365 días, describir la oportunidad de calidad de atención y rehabilitación, y esto estamos preparando el paper para esto, medir el impacto en calidad de vida, que está en nuestra primera publicación, y esto fue muy novedoso porque no hay estudios poblacionales que hayan medido el impacto en calidad de vida. Estimar el impacto social, tenemos datos de cuál es el costo, capacitar y educar a la población. Las instituciones que participaron fue la Universidad de Concepción, la Universidad Mayor, la Facultad de Medicina y la Universidad del Desarrollo.
las instituciones, el Servicio Señor Ñuble y el Hospital Clínico Herminda Martín, también la Universidad de Chile, que está ahí, que un poco detrás, y el financiamiento fundamentalmente a través de un proyecto FONIS, también con aporte universitario y local del hospital y con el apoyo de Bayer y Boehringer Ingelheim en nuestras reuniones especialmente. ¿Dónde lo hicimos? Bueno, como decíamos, lo hicimos en la actual región de Ñuble, una región que tiene 13.000 kilómetros, tiene más o menos el área de Connecticut, del estado de Connecticut en Estados Unidos o de Puerto Rico, y con una extensa red de hospitales públicos de alta complejidad, uno de mediana y de baja complejidad, hospitales comunitarios, así como CESFAM y SAPUS. Usamos la metodología propuesta por la OMS para este tipo de estudios, que es la metodología STEPS, en un territorio y con una población bien delimitada, donde analizamos todos los ACV hospitalizados, todos los casos mortales en la comunidad y todos los casos no mortales, es decir, en la comunidad los que no se hospitalizan. Es decir, un estudio poblacional quiere decir que incluimos a todos los casos, no solo los hospitalarios. Fue un diseño prospectivo, revisamos múltiples fuentes de información sobrepuestas para que no se nos fueran casos, usando definiciones estándar de caso y variable, cuestionarios electrónicos, consentimiento informado de todos los casos, esto fue difícil, seguimiento telefónico centralizado, y aquí está el seguimiento de estos pacientes, revisión de la calidad de los datos y una adjudicación de todos los datos, de todos los casos en 3 tiempos. Las fuentes de información sobrepuestas fueron registros de ingresos de los hospitales, registros del CIGES, revisión de fichas, base de datos de egresos, base de datos de defunciones, consultas a clínicas privadas de la zona. Muchas reuniones, el equipo reunido, reuniones con las autoridades, visitas a hospitales, capacitación al personal de los hospitales comunitarios y al personal de urgencia, enfermería, como ven aquí, y un curso a través de internet que ofrecía la Universidad Mayor. Los resultados los publicamos este año, los resultados de incidencia fundamentalmente y de calidad de vida, como decía el doctor Lana, en el Lancet Global Health. Y bueno, esto es la figura de dónde obtuvimos los datos. Tamizamos a 1.300 pacientes, encontramos 1.103 ACV totales, de los cuales primer ACV eran 800, los otros eran recurrentes, 760 en el hospital, 6 en la comunidad y 121 que habían muerto, y hicimos seguimiento a 6 meses y a 12 meses, y la gran mayoría los encontramos en el hospital base, algunos en hospitales comunitarios, en otros hospitales en centros de atención primaria y en otros centros diagnósticos y terapéuticos. Algunos resultados interesantes, y vamos a comparar con el estudio PISI, que es la información comunitaria que teníamos antes. El 72% de los casos fueron infartos cerebrales, comparado con el 63% del estudio PISI, y hemorragia intracerebral el 12%, comparado con el 24% del estudio PISI. Aquí ya veíamos una variabilidad, una variación en la frecuencia de etiología, que es relevante porque esto es relevante para la discusión sobre carga de enfermedad. Encontramos que la letalidad, que está aquí a 30 días y a 180 y 365 días, era más baja en Ñuble que en Iquique. Vean la diferencia de letalidad. Y por lo tanto, una de las primeras preguntas, ¿por qué más alta la mortalidad? Ya teníamos algún dato, no es por aumento de letalidad. Y encontramos que la incidencia era más alta, y estas son tasas ajustadas. Esta es la incidencia de ACV total, esto incluye los recurrentes, es más alta en Ñuble. De primer ataque cerebrovascular, más alta en Ñuble. De infartos, mucho más alta en Ñuble. De hemorragia intracerebral, menor en Ñuble, y estos no son frecuencias, estos son tasas de incidencia. Y de hemorragia subaracnoidea un poco más alta en Ñuble, entonces con algunas diferencias
importante. Encontramos que la incidencia por sexo, y aquí ustedes pueden ver, era alta, siempre más alta en hombres que en mujeres, el riesgo más alto, y más alta en Ñuble que en Iquique. Esta es una diapositiva un poco compleja, pero aquí están las incidencias de infartos en Iquique y en Ñuble, de hemorragias intracerebrales y hemorragias subaracnoideas. Estos son los datos en Iquique, estos son en Ñuble, y vean ustedes la diferencia que hay, por ejemplo, en las tasas de incidencia en hombres y en mujeres en infarto, y cómo son menores en hemorragias, no habiendo mucha diferencia entre sexos y en hemorragia subaracnoidea un poco mayores en mujeres en Ñuble, pero fundamentalmente aquí están las diferencias más grandes. Y si miramos ahora por edades, y estas son las tasas de incidencia de infartos por edades, esto es Ñuble y esto es Iquique, ven ustedes que cómo aumenta fundamentalmente la incidencia de infarto a mayor edad en esta población, no así la incidencia de las otras patologías, tipo patológico que se mantienen estables. Es decir, aquí es donde está la gran diferencia y es donde tenemos que actuar. Mayor riesgo a mayor edad de infarto. Si miramos el pronóstico, ya sabíamos que la tasa de letalidad es más baja, y el pronóstico, esto lo hacemos mirando la escala de ranking, que es una escala que va de 0 a 6, donde 0 es sin síntoma, 6 es fallecido, y aquí están los pacientes que son independientes, estos son los dependientes. Lo que es relevante cuando uno mira el pronóstico y la carga de enfermedad, ¿no es cierto? Esto colabora con la carga de enfermedad. Vemos que en Iquique había más fallecidos y menos dependientes. Hoy día encontramos que en Ñuble había menos fallecidos, pero más dependientes, y eso sobrevive. Ahora, si miramos factores de riesgo vascular y tratamientos previos, y voy a solo señalar en los ataques cerebrovasculares isquémicos que pacientes con fibrilación auricular conocida, un 10% de los pacientes, y usando anticoagulante un 3,6% de los pacientes, y aquí ya vemos un lugar importante donde podemos hacer prevención primaria fundamentalmente. Y si miramos la indicación de medicamentos al alta, y aquí tienen ustedes en Iquique, perdón, en total y en ACV recurrente, ustedes ven que la indicación de estatina no llega al 80%, de hipotensores no llega al 50%, de antiagregantes está cerca del 70%, y de anticoagulantes orales no llega al 40%. Y de nuevo aquí tenemos un gran trabajo que hacer. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que la incidencia ACV es más alta en el estudio PISIS en Iquique, perdón, en el estudio Ñandú, o que en el estudio PISIS, por mayor incidencia de ACV isquémico en hombres y mujeres y a mayor edad. El uso de medicamentos para la prevención primaria de ACV es baja en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como vimos. El pronóstico es mejor que en el estudio PISIS en Iquique. La indicación de medicamentos para la prevención secundaria en ACV es aún baja, en especial en pacientes con fibrilación auricular que requieren anticoagulación oral. Quiero agradecer al Servicio de Ñuble, al Programa de Salud Cardiovascular, a la Serenia, al Directorio de Hospitales, a los neurólogos y neurólogas del Hospital de Linda Martin, a las enfermeras de la UTAC, de la Urgencia, al SAMU, a nuestros investigadores, a Lorena Hofmeister, a Ana María Moraga, co-investigadoras de este estudio, y a todos el resto del equipo de investigación que ustedes pueden ver aquí en una reunión en Ñuble. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lavado, por su interesante conferencia. Yo quiero destacar
la calidad de la investigación realizada. En realidad es muy infrecuente encontrar publicaciones generadas en Chile en revistas del nivel de las revistas Lancet. Yo creo que refleja la calidad y el tremendo esfuerzo que ustedes han hecho. Las preguntas van a quedar para el final. Les pido por favor que vayan enviando al chat sus preguntas en el acápite de preguntas y respuestas. Y vamos ahora a escuchar a la conferencia del doctor René Asenjo. El doctor René Asenjo es cardiólogo y es electrofisiólogo clínico, es profesor de medicina de la Universidad de Chile, se desempeña como electrofisiólogo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Alemana de Santiago. Él hizo su formación cardiológica en la Universidad Católica de Chile y su entrenamiento en electrofisiología clínica y dispositivos cardíacos en la Mansfield Clinic en Wisconsin, Estados Unidos. Fue presidente también de nuestra Sociedad Chilena de Cardiología. Y él nos va a hablar de un tema que de algún modo ya hemos aludido, que es la importancia de la pesquisa precoz y el tratamiento anticoagulante oportuno en la fibrilación auricular no valvular. Doctor Asenjo, por favor. Gracias, Fernando. ¿Se ve mi presentación? No, doctor, no está compartiendo. No. Ahí se ve. Sí, doctor, tiene que poner Sí, doctor. pantalla completa. Ahí está, sí. perfecto. Sí. Buenas noches, agradezco a Xochitl y a Beringer también la invitación a este importante simposio. Bueno, como sabemos, la fibrilación auricular tiene una gran prevalencia en la población mundial. Se estima en el año 2016 que hubo 46 millones de habitantes con fibrilación auricular. La prevalencia en porcentaje se sitúa alrededor de 2 a 4% promedio, y en Chile sobre 40 años el 1.68 en promedio en un registro que se hizo en Latinoamérica en el 2014. Es más frecuente en hombres, como mencionó el doctor Lavados, y se estima que 1 de cada 3 personas a lo largo de su vida van a tener fibrilación auricular. Cada vez que nos enfrentamos los cardiólogos a un paciente con FA, nuestro mayor temor en realidad es el accidente vascular. Como mencionó el doctor Lanas, 20 o 30% de los ACV se asocian a fibrilación auricular, pero esto es durante el episodio de accidente vascular. Pero si hacemos un seguimiento de aquellos en los cuales no se asoció a FA, esto aumenta con el monitoreo prolongado posterior al evento. La pesquisa aumenta con el monitoreo posterior. La gran mayoría de estos accidentes son isquémicos, aunque algunos se transforman en hemorrágicos. Vamos a analizar la importancia precoz de la fibrilación auricular, quiénes están más propensos, la prevención de recurrencias y el tratamiento anticoagulante. El primer concepto que debemos tener claro es que la FA es una enfermedad crónica y progresiva. En personas que tienen alguna predisposición genética o alguna anomalía cardíaca, se producen eventos paroxísticos iniciales de corta duración que van prolongándose en el tiempo hasta terminar finalmente en una FA permanente
y su progresión anual se estima hasta en un 15%, y en los 10 años hay algunos reportes que comunican hasta un 60%. Obviamente esto se asocia a un aumento progresivo del riesgo embólico. Y básicamente esta evolución ocurre fundamentalmente a medida que aumenta la edad de la población, por los trastornos estructurales que se van produciendo a nivel cardíaco, se van asociando otras patologías, y la fibrilación auricular en sí mismo provoca alteraciones electrofisiológicas que hacen que la FA se perpetúe. La evolución natural de la FA como entidad puede llevar a algo que hoy día conocemos como miopatía auricular, que per se implica un riesgo embólico, y esto básicamente porque en las zonas o por la fibrosis e infiltración que se produce a nivel auricular, además se asocia a alteraciones microbiológicas y procesos inflamatorios favorecedores de fenómenos tromboembólicos. Ahora, cuando detectamos a un paciente que nos llega a la consulta por fibrilación auricular, desafortunadamente en más del 50% la detectamos en FA permanente. Y el resto de los pacientes llegan con una FA persistente o una FA paroxística. Esto implica que llegamos tarde al diagnóstico para prevenir su ocurrencia, e implica que debemos realizar una pesquisa precoz en pacientes con factores de riesgo. Desde que Luis hizo el primer registro de una fibrilación auricular mediante electrocardiograma, indudablemente que ha habido enormes progresos, y con una serie de dispositivos actualmente existe mucho mayor probabilidad de detectarla. Especialmente los equipos de monitoreo continuo o intermitente. En este diapositivo de la izquierda muestro distintas opciones, desde la palpación del pulso o registro de presión, que permiten detectar la regularidad del pulso, dispositivos implantables que duran 18 hasta 30 meses, o dispositivos externos, parches, que permiten un monitoreo continuo durante 2 a 4 semanas. Existe también distintos dispositivos tipo Cardia. El Cardia está disponible en Chile, los cuales son registros de evento. El paciente apoya sus dedos en este equipo, le toma un electrocardiograma, se transmite al teléfono con el cual está sincronizado y se registra un PDF que es enviado al médico. Existe también la posibilidad de registrar el pulso, la regularidad del pulso mediante distintos celulares, y hoy día muy comunes los relojes que permiten detectar frecuencia, y algunos de ellos con pletimografía detectar la regularidad del pulso. La mayor utilidad es de la población de pacientes que tienen marcapasos, que tienen en la práctica un holter continuo que permite determinar el tiempo de fibrilación auricular. Indudablemente que cuanto más prolongado es el tiempo, mayor probabilidad de detectar fibrilación auricular, y tanto en dispositivos cardíacos como en loop implantable llega hasta aproximadamente un 30%. Y esto va a ser más frecuente en los pacientes que tienen factores de riesgo como accidente vascular encefálico, las personas mayores de 65 años y que tienen los distintos factores de riesgo que mencionó el doctor Lanas. Esto quiero destacarlo en realidad porque es FA detectada en dispositivos, es decir, con máxima confiabilidad, en los cuales se analiza, o considerando más bien, distintos tiempos de fibrilación auricular con distintas definiciones, cuánto duran más de 6 minutos, 1 hora, en fin. Se analizó
la incidencia de fenómenos tromboembólicos a un año de duración. Y observen a la derecha que prácticamente en todos hay un riesgo aumentado versus aquellos que no se tienen una fibrilación auricular o que esta es menor a los tiempos ahí definidos. ¿Y qué impacto tiene esto en la detección de fenómenos tromboembólicos en pacientes que ya han tenido un accidente vascular? Este es un estudio muy bonito en el cual se instaló un sistema Cardia, que es un registrador de eventos. La diferencia es que se hizo 30 segundos 3 veces al día por 30 días versus una población de pacientes con Holter repetidos y controlados de la forma habitual, como vemos a los pacientes en clínica. Y se analizó la incidencia de fibrilación auricular, encontrando 9.5% de pacientes con fibrilación auricular posterior a haber tenido un accidente vascular de causa no precisada, al cabo de 90 días, 3 meses. De hecho, las actuales guías de accidente vascular y TIA, publicada ahora en julio, ponen como indicación 2A el uso de monitoreo prolongado para pesquisa de FA en pacientes que han tenido un accidente vascular encefálico. ¿Qué dicen las guías clínicas respecto al manejo de la fibrilación auricular? Lo primero que nos dicen es que tenemos que hacer un tratamiento precoz para evitar su progresión y los cambios a nivel auricular que esto implica. Debe haber para ello un manejo integral de todos los factores relacionados, factores de riesgo relacionados a la fibrilación auricular, y para esto recomiendan que actúen distintos tipos de especialistas. Esta es la serie de factores de riesgos que son modificables y que pueden disminuir la recurrencia o de hecho la aparición de fibrilación auricular. Con el manejo de estos factores de riesgo en forma apropiada, definida como óptimo, la ausencia de no control de los pacientes versus aquellos en que no está controlado, observan que si bien es cierto la incidencia aumenta progresivamente con la edad, esta es mucho menor en aquellos en que están bien controlados con estos factores de riesgo versus aquellos en los que no se ha logrado un control o el control ha sido parcialmente adecuado. Puntualmente, en el caso de la fibrilación auricular, que es el factor de riesgo más importante, de la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo más importante en FA, 60-80% se relacionan, y no solamente mejoran la evolución general, sino que además un tratamiento intensivo, logrando cifras tensionales según las recomendaciones clínicas, logran una clara disminución de la incidencia de fibrilación auricular versus aquellos en los que no se tiene un buen control. Y cualquier terapia, en este caso combinada en este estudio, que logre tener buenos controles de presión arterial, tiene un fuerte impacto en la ocurrencia de fibrilación auricular, así como las distintas variables y entre ellas el accidente cerebrovascular. Por lo tanto, el control de la presión arterial es un factor fundamental. Y otros factores de riesgo modificables, estoy mencionando solamente los más frecuentes y que tienen mayor opción de ser modificados. Este es un estudio australiano en los cuales han trabajado mucho en esto. La disminución del peso y el estimular el ejercicio físico tiene un importante impacto en prevenir la fibrilación auricular y evitar sus recurrencias, así como la combinación de factores de riesgo en la prevención de FA, ya sea
tratada farmacológicamente o posterior a una ablación. Y el consumo de alcohol, que ha aumentado bastante en esta época de pandemia, al menos en nuestro país, también es un factor súper importante modificable en la prevención de FA y en sus recurrencias. En este estudio publicado el año pasado, se observa cómo los pacientes que mantienen abstinencia tienen una clara disminución de fibrilación auricular o recidivas de fibrilación auricular respecto a aquellos que continúan bebiendo en forma importante. No así aquellos que tienen un consumo bajo de alcohol, como se ha visto en otras patologías cardiológicas. Y no solamente tiene impacto sobre la recurrencia de la FA, sino además en una serie de eventos secundarios, como los accidentes cerebrovascular, hospitalizaciones y mortalidad. Por lo tanto, el alcohol es un factor muy importante a modificar para evitar fibrilación auricular. Respecto al impacto de todos estos factores de riesgo, este es un estudio inglés muy importante que fue publicado recién, en la cual se midió entre 1990 y 2014 el impacto que tiene las mejores terapias y la modificación de factores de riesgo en hombres y mujeres, tanto en infarto del miocardio como en stroke. Y observamos cómo ha disminuido notablemente en el transcurso de los años. Y a la derecha, la cantidad de pacientes en los cuales esto fue retrasado o se evitó que tuvieran ya sea un infarto o ya sea un stroke. De nuevo, ¿qué factores son los más importantes? Tanto en infarto como en pacientes con stroke, el manejo de la hipertensión arterial es el más importante, seguido por el manejo de la dislipidemia en el caso de los infartos y por el cese o la disminución del consumo de tabaco en pacientes con stroke isquémico. Quiero destacar que tanto la obesidad como la diabetes son factores negativos que impidieron que hubiera una mejor evolución en estos pacientes. Esto es particularmente importante en Latinoamérica, así como en Chile, en el cual hay claramente una proporción muy importante de pacientes con sobrepeso y secundariamente con diabetes. ¿Cómo debemos manejar la fibrilación auricular según las guías clínicas de Europa publicadas el año pasado? El sistema ABC es extraordinariamente simple y completo para el manejo de estos pacientes. El más importante es evitar stroke, para lo cual los pacientes deben ser anticoagulados según las guías clínicas, mejorar los síntomas, evitar las recurrencias y un buen control de frecuencia en pacientes que tienen FA permanente, y el manejo de las comorbilidades y los factores de riesgo con la idea de optimizar la evolución de estos pacientes y evitar las consecuencias de la fibrilación auricular. El primero de ellos es un manejo precoz de la fibrilación auricular, es decir, cuando el paciente empieza con episodios de FA, debemos tratar de buscar el manejo más apropiado para prevenir sus recurrencias. Versus, tal como fue descrito años atrás en la FIRM y otros estudios en los cuales se aconsejaba mantener control de frecuencia en los pacientes. En este caso se hicieron un montón de tratamientos con distintos fármacos antiarrítmicos, cardioversiones eléctricas, más uso de ablación para fibrilación auricular, y la evolución en el largo plazo de stroke, de mortalidad y distintos eventos cardiovasculares fue claramente mejor en aquellos en que se hizo un control precoz del ritmo cardíaco.
versus aquellos en los que la FA se dejaba evolucionar solamente con el manejo de síntomas. Este estudio, de hecho, fue interrumpido a los 5 años por las diferencias que se detectaron. Este es un estudio muy bonito, en realidad, en el cual nos muestra cómo el manejo multidisciplinario y muy controlado de los pacientes con fibrilación auricular puede mejorar la evolución en nuestros pacientes. Pacientes que habían tenido un accidente vascular y que tenían 2 o más factores de riesgo, tuvieron una evolución claramente mejor. Si comparamos el manejo habitual que hacemos, el paciente se va a la casa, posterior a un stroke, no tuvo causa determinada, se controla periódicamente con distintos exámenes y clínicamente, versus aquellos en los cuales se hizo un monitoreo con fibrilación auricular, con aquellos controlados con relojes para determinar ritmo cardíaco y toda una terapia vigilada por el grupo para ir modificando los factores de riesgo y hacer los tratamientos apropiados según la evolución que tenían los pacientes. En todos los grupos estudiados, independiente de Charles-Bach, de la edad, del sexo, claramente la evolución fue mucho mejor en aquellos pacientes que se hizo un manejo integral y un manejo personalizado, controlado de los pacientes. ¿Cómo debemos manejar desde el punto de vista preventivo con terapia anticoagulante a nuestros pacientes? También estas son las guías clínicas europeas. Está claro que un paciente que tiene una estenosis mitral moderada o severa o tiene una prótesis mitral debe ir directamente a drogas antagonistas de la vitamina K. Y aquellos que no tienen ningún factor de riesgo o mujeres que implica un factor de riesgo no debieran recibir terapia anticoagulante ni antiplaquetaria, versus aquellos que tienen Charles-Bach de 2 o más, en los cuales la indicación es terapia anticoagulante. El problema mayor, diría yo, vienen aquellos que tienen un Charles-Bach de 1 en el caso de los hombres o 2 en las mujeres, en las cuales las guías clínicas recomiendan considerar y discutir en la anticoagulación, pero no es una indicación claramente establecida. De hecho, en este grupo de pacientes hay que considerar los factores de riesgo modificables, realizar un seguimiento regular, y una cosa importante que destacan las guías es que no se debe definir la terapia anticoagulante utilizando los puntajes altos de riesgo sangrado, dado que el riesgo tromboembólico implica un pronóstico peor que aquellos que tienen un sangramiento, particularmente cuando es extracerebral, que pueden ser manejados. Y recomiendan además que debiéramos preferir como primera línea el uso de los nuevos anticoagulantes versus la warfarina o el acenocumarol. Las guías de stroke que fueron publicadas en julio pasado también recomiendan que debiéramos preferir el uso de los NOAC versus la warfarina para reducir el riesgo de stroke. Y también recomiendan el traslape a drogas nuevas anticoagulantes cuando los pacientes que están en warfarina no logran un buen control de INR. En relación a este grupo de riesgo 1-2, de riesgo intermedio, recién se publicó una experiencia en Ontario
en el cual pacientes que tenían estuvieron solamente pacientes de 66 a 74 años, un factor de riesgo, y que no tenían asociado ningún otro factor de riesgo. Y la sola edad, después de los 70 años, fue aumentando el riesgo de fibrilación auricular y de stroke. Estos son pacientes con fibrilación auricular, fue aumentando el riesgo de stroke hasta más que doblar a nivel de 74 años versus a los 70 años. En una revisión que salió hace muy poco, un grupo de investigadores también proponen considerar la carga de fibrilación auricular, es decir, en aquellos que tienen fibrilación auricular paroxística o persistente, considerar cuánto tiempo en el día están en fibrilación auricular, dado los estudios que hay y que mostré previamente con dispositivos y con dispositivos implantables y loop SG implantable también. Y por lo tanto, se orientan mucho a indicar terapia anticoagulante en este grupo de pacientes también relacionado a la carga de fibrilación auricular. Todos los anticoagulantes son efectivos en prevenir stroke y los NOAC han sido más efectivos que la warfarina en todo tipo de stroke, así como en los stroke isquémicos. Y las diferencias fundamentales están dadas por las complicaciones, particularmente el sangramiento. En este caso, dabigatran fue superior a apixaban y rivaroxaban en prevenir hemorragia intracerebral. Este es uno de los estudios más grandes que existe de Medicare, con casi 500.000 pacientes a los cuales se revisó entre 2010 y 2015 pacientes con fibrilación auricular y la evolución que tenían estos pacientes respecto a sangramiento extracraneal, hemorragia intracerebral, embolía y mortalidad por todas las causas. El riesgo tromboembólico es similar con los diferentes NOAC versus a warfarina. Sin embargo, la hemorragia cerebral es mayor con warfarina y con rivaroxaban versus apixaban, y el que menor tiene, y en varios ensayos lo muestran, es el dabigatran. El sangramiento extracraneano es notablemente superior con rivaroxaban y la mortalidad también fue mayor con warfarina y con rivaroxaban. Esta es la evolución en el tiempo, cómo se van separando las curvas a medida que pasan los años. En lo que mostré previamente, el aumento de sangramiento extracraneal, sangramiento intracraneal y pequeñas diferencias en lo que es mortalidad. No solamente basta con indicar un fármaco anticoagulante, también debemos indicar la dosis apropiada. John Camm, conocido por todos y en base a datos del estudio Garfield, vio el porcentaje de pacientes que estaban recibiendo las dosis recomendadas versus aquellos que tenían una dosis más baja, prácticamente el 20% en promedio, y aquellos que tenían dosis mayores que las recomendadas. En Latinoamérica, en base a previos estudios del Garfield, se estima que aproximadamente el 50% reciben dosis inapropiada, y la cifra entregada por este mismo estudio del Garfield en esta revisión detectaron que casi el 35% de los pacientes en Chile no reciben dosis adecuada. Cuando es más baja, obviamente implica mayor riesgo embólico
y más alta, mayor riesgo de sangramiento. Y lo más importante, que cualquiera sea la dosis inadecuada, implica un aumento de la mortalidad en pacientes con FA y anticoagulación. ¿Cuál es el mayor problema de los anticoagulantes en general? El sangramiento. Este es un metaanálisis recién publicado en el JACC, en el cual se revisó a casi 5.000 pacientes, de 82% de ellos por FA, recibiendo anticoagulación y que tuvieron sangramiento, prácticamente la misma proporción de pacientes con los 3 NOAC más comunes. El enoxavam no lo tenemos disponible en Chile aún. Más del 50% de estos sangramientos fueron cerebrales. El agente reversor fue complejos concentrados de complejos protrombínicos de los 4 factores involucrados. En esto, en casi el 60%, el idarucizumab, perdón, en 23% si el antagonista de rivaroxaban y apixaban en otro tanto. Esto fue administrado aproximadamente 13 horas después de la última dosis del anticoagulante. Y en 57% de ellos se reinició la terapia anticoagulante 11 días después de controlado el sangrado. Lo primero que destaca es que la mortalidad fue muy alta, 18% prácticamente debido a un sangramiento con NOAC. Y la eficacia de estas 3 medidas para contrarrestar el sangramiento fue bastante buena, alrededor de 80% con todos. Y la mayor diferencia ocurre con el tromboembolismo de rebote que ocurrió con el bloqueador de rivaroxaban y apixaban. Las consecuencias de esto, como dije anteriormente, es una mortalidad de 18% en promedio, y esta mortalidad es mucho mayor en aquellos en los cuales no se logró un control de sangramiento, particularmente en aquellos con hemorragia intracerebral. Los eventos de rebote fueron venosos en casi 2% y un poco más de 2% fueron arteriales, y ocurrió un 13% de nuevos sangramientos en el 80% de los casos al reinicio del nuevo anticoagulante. Y por desgracia, y esto es muy importante, el 80% fueron una hemorragia cerebral. Y el porcentaje de discapacidad leve a moderada fue de casi 60% en estos pacientes que tuvieron esta complicación. En suma, queremos todos disminuir la carga de accidente vascular por FA. Partimos de la base que el ACV en un 20-30% está asociado a fibrilación auricular. Sin embargo, si hacemos un monitoreo posterior para buscar fibrilación auricular, esto aumenta hasta en un 30%. Tenemos que prevenir FA. Para eso, manejar adecuadamente los factores de riesgo. Apnea del sueño es un factor muy importante, alcohol, obesidad, hipertensión, diabetes, manejar bien la insuficiencia cardíaca, el tabaquismo. Debemos pesquisar activamente a pacientes que tienen riesgo, y en particular aquellos que han tenido un accidente vascular o un TIA de causa no conocida. Debemos tratar precozmente la fibrilación auricular paroxística con drogas antiarrítmicas, ablación y manejo de todos sus factores de riesgo. La idea es evitar progresión de la FA hacia permanente o persistente, y para ello necesitamos un manejo que involucre al diabetólogo, al nutriólogo, en fin, y a todas las especialidades involucradas en el manejo de los factores de riesgo. La carga de FA, y esto es una cosa absolutamente discutible,
y que se basa en los papers y distintos estudios que leí, la carga de fibrilación auricular y la edad entre 70 y 74 años, que no tienen otros factores de riesgo, es decir, están en el bloque de riesgo leve e intermedio, podrían ser considerados en la decisión de la terapia anticoagulante. Y finalmente, para hacer una buena anticoagulación debemos dar dosis adecuadas, debemos individualizarla a cada paciente según la patología de base y el riesgo de sangrado, y debemos incluir en esto una buena educación para lograr adherencia y evitar complicaciones de la terapia anticoagulante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, René. Pasamos ahora a la fase de preguntas de quienes están asistiendo a esta reunión. Los invito a que agreguen sus preguntas. Vamos a priorizarlas, por supuesto. Bueno, hay una pregunta que es breve, que es interesante. Dice, ¿cómo convencer a la autoridad de salud que se disponga de estos nuevos anticoagulantes? Nosotros, por este fenómeno de las cosas buenas que ha traído algo tan malo como la pandemia, en el hospital de Temuco disponemos de 2 nuevos anticoagulantes en este momento. Tenemos en tratamiento con antagonistas de vitamina K solo al subgrupo que tiene no indicación de estos fármacos, como son los pacientes con prótesis valvulares o con estenosis mitral, ¿no? Así que para convencer a la autoridad de salud, doctor Tolosa, se requiere mucha paciencia, mucha persuasión, mostrar los datos y esperemos que la tendencia actual no vuelva atrás y podamos mantener a nuestros pacientes con nuevos anticoagulantes. Hay una pregunta de Claudio Sachs para el doctor Lavados, que pregunta si hubo pacientes trombolizados o son sometidos a trombectomía en Iquique, o si los hubo en Ñuble, ¿no? Si esto podría explicar algunas de las diferencias observadas entre ambos estudios. Y yo quisiera agregar esta pregunta, bueno, si esto no explica la diferencia en tipos de accidente vascular cerebral y en incidencia, ¿cuáles son sus hipótesis para explicarlo, doctor Lavado? Muchas gracias, doctor Lana, y muchas gracias, doctor Asenjo, por su presentación. Y a la pregunta del doctor Sachs, sí hubo en Ñuble pacientes trombolizados, un porcentaje bajo. Por lo tanto, si en algo podría haber influenciado en términos de letalidad y discapacidad, me parece que fue muy menor. Esos datos los vamos a publicar luego respecto al manejo de los pacientes, así que ahí va a tener una respuesta, pero en mi opinión, así les adelanto los datos, es que el porcentaje bajo. Nosotros publicamos un paper donde calculamos que el porcentaje de trombolisis en ACV debía ser de 12% o más para tener un efecto poblacional. El porcentaje en Ñuble fue menos del 12%, así que según nuestros datos y cálculos, ningún efecto. Quiero responder o dar mi opinión respecto a la pregunta anterior. ¿Qué debemos hacer con la autoridad? La autoridad hay que darle datos, a mi juicio. Hay que obtener datos, mostrar los datos, y eso es lo que nosotros hemos tratado para hacer política de salud. Y por lo tanto hay que seguir entregando, ojalá obteniendo datos y publicando los datos y dárselos a conocer a la autoridad para que tome las decisiones adecuadas. Y respecto a mis opiniones en cuanto a la incidencia en Ñuble, bueno, esta es una población más
con mayor riesgo, en general mayor riesgo vascular, un 30% rural, más de mayor edad, un promedio de edad mayor, y por lo tanto con el riesgo de una población más vieja, que son fundamentalmente los ataques cerebrovasculares isquémicos, y de eso un porcentaje importante cardioembólico asociado, como ustedes vieron, a fibrilación auricular conocida, de la cual solo un tercio estaba en tratamiento anticoagulante. Mi conclusión es esa respecto a esta población: mayor incidencia, mayor edad, mayores factores de riesgo y poco control de factores conocidos como fibrilación auricular. Muchas gracias. Hay una pregunta de Claudio Rojas que es estimulante. Dice: ¿el SCORCHAT-VASC se aplica únicamente en presencia de fibrilación auricular demostrada o también se puede utilizar en la sospecha de la misma? Por ejemplo, un individuo de 52 años, hipertenso, de sexo masculino, que tuvo una crisis isquémica transitoria. Él refiere a haber tenido palpitaciones previas a esto, y esto ha ocurrido algún número de veces en los últimos años. En el electro no hubo arritmia, el eco fue normal, el Holter también lo fue. ¿Qué hacemos? Es una pregunta con un alto contenido práctico. Si puedo contestar esa pregunta. Por favor. Bueno, los ESUS, es decir, aquellos infartos donde uno tiene sospecha de que son embólicos en su origen, después de un estudio completo, se han investigado en 2 ensayos clínicos grandes, de los cuales participaron centros chilenos en ambos, y hay un tercero, donde se randomizó pacientes con esas características a anticoagulantes orales nuevos o aspirina, y no hubo diferencia entre los grupos. Y por lo tanto, mi opinión es que en ausencia de evidencia en un paciente donde no se demuestra una fibrilación auricular, aunque uno la sospeche, la evidencia dice hoy día que da lo mismo que le dé aspirina. Por lo tanto, es mejor darle aspirina y tratar, como dijo el doctor Asenjo muy bien, todos los otros factores de riesgo y asegurarse que están bien tratados. Doctora Asenjo, en ese paciente en que hay una sospecha bien razonable que la fibrilación auricular pudiera ser un factor desencadenante de su crisis isquémica transitoria, ¿usted haría algún estudio adicional que pudiera ayudarnos a tomar la decisión? Bueno, indudablemente que aquí lo ideal es monitoreo repetido. Desafortunadamente en Chile lo que disponemos prácticamente en todos lugares es el Holter de 24 horas o 48 horas. E indudablemente el Holter va a ser mucho más útil en el paciente que tienes síntomas diarios o cada 3 días, cada 4 días. Y en ese enfermo lo que uno hace o podría hacer si no tiene otro recurso es repetir Holter o prolongar el Holter hasta 72 horas. Indudablemente que lo ideal en este enfermo sería usar un Cardia o un sistema equivalente, digo cardio porque es lo que está más disponible en Chile. Hay representantes Chile, yo he importado un par de aparatos que no cuestan caro en realidad, sale más barato que hacer varios Holter de hecho, porque este paciente tiene eventos, él los percibe, por lo tanto si él percibe sus síntomas y se toma, el solo hecho que se tome el pulso puede ayudar, pero si además documenta mediante electrocardiograma con uno de estos dispositivos, tiene el diagnóstico hecho.
Ante ninguna posibilidad de eso, yo discrepo un poquito de Pablo. Yo creo que un paciente que tuvo esto y tiene historia de palpitaciones irregulares, yo puedo decir que la probabilidad de una fibrilación auricular, por lo que he visto en la práctica clínica, es enorme. Y yo particularmente en un enfermo así, joven, 52 años, claro, no tiene otros factores de riesgo, pero tiene un TIA, o sea, que equivale a 2. Por lo tanto, yo sinceramente me vería inclinado a anticoagularlo. Esa sería mi opinión, si es que no tengo ninguna otra posibilidad de detectar fibrilación auricular. Quiero comentar una cosita respecto a la primera pregunta, Fernando. Pero hay evidencia en Chile de costo-beneficio de los NOAC. Hay evidencia. La Universidad Católica hizo un estudio con los NOAC y encontró que efectivamente eran costo efectivos. Por lo tanto, tal como dice Pablo y tú, hay que convencer a la autoridad, y la forma de convencer a la autoridad es con números que muestren que efectivamente a la larga sale más barato usar NOAC que seguir usando warfarina en el sistema de salud. Sí, a propósito de eso último, nosotros publicamos en el Journal of Clinical Epidemiology los resultados de un estudio FONIS que hicimos basado en una cohorte histórica de hospitales públicos del sur de Chile, y encontramos que era altamente costo efectivo. La OMS considera que es costo efectiva una intervención que te da un año de calidad de vida ganado por una inversión que equivale al ingreso per cápita. Y en este caso la inversión que había que hacer era 1/3. Así que sí hay datos de costo efectividad. Yo estoy de acuerdo también con la respuesta de Pablo, que nuestro deber no es solo ir a pedir, sino que proporcionar información científica que convenza a las autoridades. Yo creo que las autoridades en Chile en salud son un motivo de orgullo, digamos, dentro de las limitaciones presupuestarias de un país que todavía no logra el desarrollo. Yo creo que tienen un muy serio esfuerzo de hacer lo más posible. Hay una pregunta aquí de Eduard García que pregunta algo práctico también. Durante un monitoreo de marcapaso habitualmente se encuentran salvas de fibrilación auricular. ¿Cuándo tomarlas en cuenta para definir el tratamiento anticoagulante? Esto tiene que ver un poco con este concepto de carga de fibrilación auricular, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Saludos a Cochabamba, Bolivia, a Edward, que estuvo en Chile, fue becado acá. Difícil pregunta en realidad, porque las guías clínicas no consideran los episodios cortos de FA, consideran en general mayor de 24 horas. Y la verdad que hay varios estudios con dispositivos que muestran que ya desde 6 minutos hacia adelante, como lo mostré en un diapositivo, implican un mayor riesgo embólico. Yo creo que aquí la indicación va por el lado de otros factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso, es obeso, es hipertenso, es diabético, tiene insuficiencia cardíaca, tiene otros factores de riesgo tromboembólico asociados, yo creo que uno debe estar autorizado o debe inclinarse a indicar terapia anticoagulante. Estoy hablando de que los episodios registrados en un marcapasos no son taquicardias auriculares. Los dispositivos cardíacos ponen en el mismo lugar taquicardia auricular / fibrilación auricular. Sin embargo, como lo que detecta es la actividad auricular, muy frecuentemente lo que dice el dispositivo es: tuvo tantas salvas de taquicardia, y cuando uno ve la frecuencia son 180 por minuto, 200 por minuto, 150 por minuto, y eso no es fibrilación auricular.
En cambio, si yo veo que el ciclo da una frecuencia sobre 250, 300 por minuto, y yo tengo posibilidad de ver el electrograma en el cual se ve claramente la actividad desorganizada, eso sí debiera considerarlo yo fibrilación auricular. De otra forma, separo claramente los episodios de taquiarritmia que no son fibrilación auricular y que son detectados y anunciados por el dispositivo. Ok, gracias por tu respuesta. Es un tema que es controversial y difícil porque en general los ensayos clínicos que demostraron la efectividad de estas nuevas terapias se hicieron en sujetos que consultaban por un episodio, y para consultar por un episodio habitualmente tú estás hablando de varias horas de arritmia en general. Por lo tanto, la efectividad de la terapia anticoagulante en sujetos que tienen cortos periodos no está avalado todavía en ensayos clínicos. A ver, otra pregunta, esta viene de Osorno, el doctor Guido Mutizábal pregunta que en conocimiento de la alta incidencia de fibrilación auricular en pacientes añosos con accidente vascular isquémico, pero que están en ritmo sinusal, ¿estaría justificado usar un tratamiento antiarrítmico profiláctico? Paciente de 80 años, ¿no es cierto?, llega con un accidente vascular cerebral, está en ritmo sinusal. Me imagino que el estudio de embolía es negativo. ¿Estaría justificado? Imagino que para mí esa. Pues Pablo es libre de comentarlo también, no estoy seguro que tiene una opinión en eso, de haberse visto muchas veces en esa situación en el manejo de sus pacientes, ¿no? Los saludos a Osorno antes que nada. Yo no indicaría ninguna cosa si no tiene documentación de arritmia, si no tiene palpitaciones, si no tiene nada que indique que una arritmia pudo haber sido la causa. Es verdad, casi la mitad de los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen episodios que son asintomáticos. Pero en un paciente así yo creo que lo que uno tiene que hacer es básicamente buscar con Holter seriado si hay episodios de taquiarritmia predictores de FA. Hay muchos pacientes que tienen salvas cortas de taquicardia muy frecuentes en el día e indudablemente esos enfermos, si han tenido un episodio embólico, yo sí le dejaría algún antiarrítmico, pero en ausencia de eso no le dejaría nada. Perfecto. ¿Alguna opinión, Pablo, en ese sentido? Nuestro colega de Victoria, el doctor Balboa, pregunta cómo hacer el traslape para una eventual cirugía o procedimiento dental. Permítame iniciar la respuesta y dejársela a ustedes después. En general, con los nuevos anticoagulantes, Valtrex tiene una vida media tan corta y es tan predecible que en la mayoría de los casos de procedimientos planificados basta con suspenderla un día o inclusive para un procedimiento dental ese día en la mañana, no tomar la dosis. Hay tablas que recomiendan eso. Y cuando estamos hablando de cirugía mayor, bueno, puede ser hasta 48 horas de suspensión, así que en general el traslape con heparina no lo usamos porque además se asocia a un aumento de sangramiento. Y aquí aprovecho de pasarle la pregunta a nuestros conferencistas. Si el paciente está con warfarina, que tiene un periodo más largo en desaparecer su acción, supóngase que tiene una prótesis valvular, ¿no es cierto? ¿Todavía hacen traslape con heparina o ya lo abandonaron? ¿Puedo contestar yo? Pero por supuesto. Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Los NOACs requieren, cuando se requiere, porque hay bastante exageración de parte de los colegas dentistas y otros que hacen procedimientos menores de suspensión de anticoagulante, que la verdad es que ninguna
ninguna recomendación hace, pero para cirugía mediana o grande basta 1 a lo más 2 días en caso de que sea una dosis más alta la que se está usando, o el paciente tiene una tasa de filtración glomerular más baja en caso del dabigatran. Puede ser hasta 2 días con la dosis alta, pero no más que eso. Y sin traslape. Y también sin traslape en warfarina. Quiero ser enfático en esto. Los datos, y sobre todo de un investigador italiano, Panciaroni, que ha publicado datos muy relevantes respecto al riesgo de hemorragias y de infartos asociados con el uso de traslape con warfarina, son muy contundentes. Y por lo tanto, hoy día no hay ninguna recomendación y guía clínica que use el traslape de warfarina ni para iniciar anticoagulantes pacientes con ACV, ni para hacer suspensión y reiniciar. Los datos, tanto con warfarina como con NOAC, son muy contundentes y eso es lo que estamos haciendo y lo que recomendamos. No usar traslape de warfarina nunca. Bueno, estamos de lo bueno poco. Nos quedan 4 minutos de la reunión, así como hacen en un programa popular en la televisión de Chile. Les ofrezco 1 minuto para su pensamiento final. René, me parece que tú ibas a decir algo más y por favor dilo. Y después le pido a Araceli que cierre esta webinar. Quiero reforzar, o sea, no reforzar, estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste tú y Pablo respecto a la suspensión o el traslape. Solo quiero decir como un ejemplo, para lo que es dispositivos cardíacos, los implantes los hacemos habitualmente bajo terapia anticoagulante en pacientes que tienen riesgo embólico, no lo suspendemos. Y es más, el paciente que sometemos a ablación, que implica punción transeptal, que implica riesgo de hemopericardio, lo hacemos bajo un NOAC. Ya no suspendemos el NOAC porque el riesgo embólico es mayor que el riesgo de sangrado. Yo solamente quiero agradecer a Pablo por su excelente presentación y su excelente trabajo, gracias a ti, Fernando, y a Beringer y a todos los asistentes a este interesante simposio. Pablo, tu minuto de confianza. Sí, yo también quiero terminar agradeciéndole a Xochitl, a Beringer y a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Es la primera vez, tengo que decir, que se nos invita a presentar los datos del proyecto Ñandú, publicados ahora recientemente. Esto es interesante, ¿no es cierto? Son datos importantes. Esperamos que tanto la comunidad neurológica que nos debe estar escuchando por ahí, como la cardiológica y que lo ha hecho ahora y muchas otras se interesen por estos datos. Y vamos a entregar más. Ahí tenemos muchos datos, como les mencioné, y yo lo que quiero hacer es invitar a todos a, como dijimos al principio, a aportar, a hacer investigación, porque la investigación y los datos cambian la práctica clínica. Todo lo que hemos expuesto aquí ha sido producto de investigación y va cambiando nuestra práctica clínica, y eso tenemos que hacerlo todos. Es parte de nuestra obligación como equipo de salud. Así que nuevamente agradecerles y felices de estar con. Gracias, Pablo. Para terminar mi presentación o mi participación, quería decir que en las preguntas y respuestas hay un gran número de felicitaciones al trabajo de investigación de Pablo y a la calidad de la presentación de ambos. Así que muchas gracias, y gracias a Beringer por invitarme a participar en esta interesante reunión. Araceli, por favor. Por supuesto, ¿no? Por nuestra parte, agradecer las excelentes charlas del doctor René Asenjo y del doctor Pablo Lavado. Es muy interesante, tal como dice el doctor Lavado,
comenzar a dar a conocer un poco esta data local que tenemos y que refuerza un poco la necesidad de políticas públicas al respecto de anticoagulación y fibrilación auricular. Y por supuesto agradecerle a usted, doctor Lanas, por su excelente moderación. Como siempre, es un lujo tenerlo acá con nosotros. Y muchas gracias a los asistentes. Seguimos recibiendo felicitaciones. Esperamos poder hacer llegar a los doctores las felicitaciones de todos. Y será hasta la próxima. Un gusto. Chao a todos.